Comenzamos con esta serie que se llama Despertar. Es una preciosa serie. Ella está basada en la adoración, todo lo que es la adoración. Adorar a Dios, vamos a aprender a adorar a Dios. Vamos ahora a buscar a Dios de una manera pero muy especial. Pero para poder hacerlo, nosotros tenemos la necesidad de observar 5 aspectos de esta adoración. 5 aspectos que son muy importantes y que los vamos a tomar en consideración. 5 aspectos, 5 domingos, incluyendo el de hoy, estaremos compartiendo estos 5 aspectos que son de suma importancia. Yo les invito ahora a que busquen en sus Biblias Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 19, versículos 1 al 10. Apocalipsis 19, 1 al 10. Por reverencia a la palabra, nos ponemos de pie. Oye, ahora tomen su Biblia. Pongan su lápiz allí o pongan un papel allí en Apocalipsis 19 y vayan al Antiguo Testamento sin desmarcar Apocalipsis 19 y van a buscar en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Miqueas. Uy, Señor, ¿quién es Miqueas? Miqueas. Si usted le cuesta hacerlo, cada Biblia tiene una tabla de contenido o un índice, y usted puede ir al índice. Ya yo lo tengo, evidentemente, aquí está Miqueas capítulo 6, pero usted puede buscarlo en la tabla del Antiguo Testamento. Miqueas está después de Jonás y antes de Nahum. ¿Ok? Uno de los libros más conocidos del Antiguo Testamento en cuanto a profecías es Daniel. Luego viene Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Miqueas. ¿Ya tienen a Miqueas también? Vuelvan a Apocalipsis sin desmarcar Miqueas. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Y vamos ahora a Apocalipsis capítulo 19 del 1 al 10. Y vamos a leerlo juntos. Pero en esta oportunidad vamos a hacerlo de una manera especial. Algo que no hemos hecho nunca nosotros aquí. Y que vamos a empezar a practicar cierto tipo de lecturas, ¿ok? Como pueblo de Dios, para que todos participen verdaderamente. Apocalipsis 19 del 1 al 10. Yo voy a leer el primer versículo, el versículo 1. ¿Ok? Ustedes, yo sé que tienen 2 diferentes versiones. ¿Ok? Tienen 2 diferentes versiones. Van a estar escuchando de la versión internacional, que es la que yo tengo. Entonces, los que tienen la versión internacional, ustedes 2, ¿quién más tiene versión internacional? Muy bien. Ok, vamos a leer, van a leer ustedes el versículo 2 en versión internacional. Se detienen, yo sé que vamos a llevarnos un buen tiempo, y los que tienen la versión Reina Valera lo van a leer en la versión Reina Valera. Pero tenemos que unificar nuestras versiones. Yo sé que Reina Valera es muy interesante, pero no es la versión que usamos por lo general los hispanos en los Estados Unidos. Entonces debemos usar una versión que se apegue más a nuestra lengua, y es la internacional. Entonces yo voy a leer el 1, yo voy a leer el 3, yo voy a leer el 5, yo voy a leer el 7, yo voy a leer el 9. Ustedes van a leer el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10 lo leemos juntos. No importa la versión. ¿Ok? No hablemos muy fuerte para que los que están al lado y tienen otra versión no se confundan. ¿Ok? Vamos a leer. Leo yo primero. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que aclamaba: aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Pues sus juicios
Y volvieron ahora viene Reina Valera. A ver, Reina Valera. Sí, lean el versículo 2. No están acostumbrados. Ok. Vamos a hacer una cosa. Diga, hermano. Todo. Uno solo, ¿verdad? La versión internacional. Eso es lo que iba a decir en este momento. Vamos a leer la versión internacional. Lo que pasa es que quería que todos participaran. ¿Ok? La semana que viene les voy a poner la lectura allí. Y todos van a seguir la lectura por allí. Entonces va a ser mucho más fácil. Lo que pasa es que esto vino a mi mente en el día de ayer y ya teníamos hecho eso y no quería yo cambiar las cosas. Yo voy a seguir leyendo, ¿ok?, los versículos que ya les dije, y ustedes, los que tienen versión internacional, van a leer los versículos pares, yo los impares, y luego nos unimos todos en el versículo 10. Versículo 3, y volvieron a exclamar, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Después oí voces como de rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha presentado. Se ha preparado. Y se ha concedido vestirse de lino fino y limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Todos juntos, me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú, como tus hermanos, que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Señor, muchas gracias por tu preciosa palabra. Esta palabra que está en Apocalipsis, Señor. Muchas gracias por dárnosla. Qué precioso es, Señor, que un día estaremos haciendo eso delante de ti allá en los cielos. Pero ahora, Señor, también estamos delante de ti para hacerlo ahora. En aquel día a la perfección. Hoy, Padre amado, con nuestras limitaciones, pero con el gozo de saber que estamos adorándote a ti, única y exclusivamente a ti. Ahora voy a leerles Miqueas yo. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Pueden ir hacia ese libro. Capítulo 6, verso 8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Pueden tomar asiento. La humildad es un ingrediente básico e importante para poder adorar a Dios. La esencia de la ley depende de la humildad. La esencia de la ley está al lado de la humildad. Ninguna persona puede alcanzar toda la espiritualidad que quisiera si no es humilde. Y la humildad, no estamos hablando de esa humildad que nos empobrece, de esa humildad que nos rebaja. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una humildad diferente, pero que es la verdadera esencia
de lo que Dios quiere y de lo que Dios nos enseña en cuanto a ser humildes. Algunos dicen que la ley es letra y que la letra mata y el espíritu da vida. Pero la ley es espiritual. La dio Dios, la entregó Dios a Moisés, pero antes de entregarla, nace en el corazón de Dios, en la persona de Dios. La persona de Dios existe primero que la ley, que sus preceptos, no en el sentido del tiempo, sino en el sentido de la importancia. Un hombre puede desconocer la ley porque no ha escuchado nunca de ella, pero no puede desconocer a Dios, porque Dios está en todas partes y se manifiesta en la naturaleza y se manifiesta en el hombre mismo. Así que el que dice como necio no hay Dios, como necio se va a condenar también. Esta ley, la ley del Espíritu, que es la misma ley de Dios, pero metida en el Espíritu a través de esta humildad y basada en el amor mismo, toca los pensamientos, toca los sentimientos, toca los propósitos de la vida del hombre, del ser humano, toca las emociones, toca las palabras que salen de nuestra boca, toca las acciones, pero muy especialmente Dios está exigiendo que permitamos que ello toque nuestro corazón. Un corazón dispuesto y humillado delante de Dios. Nosotros somos débiles, hermanos, en la carne. Somos débiles en la carne. Pero Cristo nos justifica y en su justicia nos fortalece. Y vemos la ley cumplida en nuestras vidas a través del sacrificio de Jesús. Ya no andamos conforme a la carne, ahora andamos conforme al Espíritu. Y a pesar de que en este cuerpo todavía se encierran esta vida que tengo, y esta carne y estos huesos me unen al pecado, cuánto quisiera yo salir de aquí ya para estar en presencia del Altísimo. Solo por medio de la fe en Cristo, un hombre aprende a actuar correctamente y amar la misericordia. Y fíjense, esto es importante, practicar la justicia, amar la misericordia, pero sobre todo humillarte ante tu Dios. El Espíritu Santo diariamente está haciendo en nuestra vida el querer como el hacer. Él es el que lo produce. Si nosotros no estamos sintiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, que no estamos cumpliendo con sus propósitos, entonces vamos adentro a ver qué está pasando. ¿En quién tengo puesta mi confianza? ¿En mí? ¿En mis emociones? ¿En mis pensamientos? ¿En mis acciones? ¿O en Dios? Para que mis emociones, mis pensamientos, mis acciones, mis sentimientos, mi cuerpo mismo esté bajo el dominio del Espíritu Santo. Cuando yo pongo mi cuerpo bajo el dominio del Espíritu Santo, todo vuestro ser, dice el apóstol Pablo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, os santifique por completo. Cuando mi cuerpo, mi espíritu y mi alma se santifican por completo, entonces Dios tiene el control. Cuerpo, alma y espíritu. No son tres cosas que están unidas, es un solo ser. No podemos separarlos. Todo vuestro ser, dice el apóstol, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Un ser humano se compone de esas tres cosas. Un ser humano que no tiene alma no es un ser humano. Un ser humano que no tiene espíritu no es un ser humano. Y mucho menos un ser humano que no tiene cuerpo ni siquiera existe. Todos los seres humanos tenemos hálito de vida. Dios nos dio hálito de vida.
en el momento de ser creados o procreados. Escuchen esto. Hay un organismo que se empieza a formar en el vientre de una mujer, y en el mismo instante en que se empieza a formar hay vida, una vida que hay que respetar. ¿A qué altura Dios nos da su espíritu? ¿Nos da el espíritu para ese ser? Yo no lo sé. Yo no sé si el mismo momento en que ya late un corazón o en que ya una célula está activa y viva en el vientre de una mujer. Pero lo que sí sé es que Dios pone un espíritu en ese cuerpo. El alma es donde se asientan nuestros sentidos. Ahí está, nuestros sentidos. Y podríamos decir que nuestros sentidos son táctiles. Podemos ver con nuestros ojos, podemos oír por nuestros oídos. Pero Dios ve y no tiene ojos como nosotros. Dios ve, Dios oye y no tiene oídos como los tenemos nosotros. Dios huele y no tiene una nariz como la nuestra, y habla y no tiene una lengua o una boca como la nuestra, y puede tocar o toca, pero no tiene un cuerpo que lo contenga. A Dios no lo puede contener nadie, ni un cuerpo, ni un templo. Él dijo que todo el espacio sideral, que los cielos de los cielos son su trono, y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Él tiene pie? No, no tiene pie, pero camina. Entonces, cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza, nos da a nosotros este aspecto, y nos pone un par de ojos para que podamos ver, para que podamos oír, nos pone unos oídos, una boca para que podamos hablar, etc. Él nos hace a su imagen y semejanza, pero tiene que encerrar un espíritu dentro de este cuerpo y darle toda esa acción para que el cuerpo tenga, para que el espíritu a través del alma tenga contacto con el cuerpo y pueda leer sus escrituras y adorarle de esa manera. Por eso el Señor Jesucristo dice que la adoración es en espíritu y en verdad. Algunas personas no pueden mover sus cuerpos. Conocemos a una joven venezolana que sufrió un accidente donde murió un hermano de ella. Muy fuerte, un volcamiento, y ella quedó prácticamente casi cuadraplégica, quedó parapléjica. Casi no puede moverse y su habla es muy difícil, siendo una joven inteligente, tremenda, mujer dada a la vida en todo sentido. No murió, pero hoy llega a la iglesia, ha llegado a Blue Hills, la hemos visto, con una persona que la acompaña en una silla de ruedas. La persona pone la silla de ruedas al lado de la silla donde se va a sentar, pero eso es lo que nos parece. Pero la persona se sienta en la otra silla y ella se para, la ayudan y ella se sienta en la silla al lado de su silla de ruedas. Y se para adorar, no se queda sentada. Pero hay personas que no pueden hacerlo, y ustedes los ven en las iglesias que no pueden hacerlo, están prácticamente inmóviles. Hubo una mujer llamada Johnny que sufrió un accidente también en una oportunidad en un caballo y quedó cuadraplégica. Y ustedes podrán leer su libro, si así lo quieren, búsquenlo. Está en la librería Lifeway en español. Se llama Johnny y es el testimonio de su vida. Qué precioso testimonio de esa mujer. Cómo se convirtió a Cristo después de su accidente, cuando vio que sin Jesús ella no era nadie. No somos nadie sin Dios. Por eso Dios pone un espíritu dentro de nosotros. Pero
Pero estoy hablando de un cuerpo, de una persona, de un ente adorador, que tiene que ser adorador, aunque no vaya a una iglesia, tiene que ser adorador, pero no entiende esto de adorar a Dios. No está claro en cuanto a lo que es adorar a Dios. ¿Estamos claros nosotros? En el mismo instante en que tú recibes a Jesús como tu único y suficiente Salvador y le declaras tu Salvador y tu Rey, tu dueño por siempre, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Entonces, ahora, ese gran Dios maravilloso que lo llena todo y que está y que todo el universo es su trono y el estrado de sus pies es la tierra, ahora habita en tu corazón y en mi corazón y está dentro de nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Él solo puede hacerlo. Él solo sabe cómo hacerlo. Nosotros nos podríamos imaginar a Dios dentro de nosotros de muchas formas, pero lo que nunca podremos saber realmente si esa imaginación está yendo hacia lo más real. ¿Cómo lo hace Dios? No sé, pero sí lo hace, porque yo siento y sé y tengo al Espíritu Santo de Dios en mí. Solamente por medio de la fe. Solamente por medio de la fe. Diariamente el Espíritu Santo, como dije, está produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero llegará el día que tanto anhelamos. Llegará el día que tanto queremos, cuando estaremos eternamente libres de este cuerpo que nos estorba y le serviremos día y noche en su templo y le rendiremos una obediencia perfecta y absoluta, pues son los hijos de Dios sin mancha delante de su trono. Sin mancha delante de su trono. Muchas personas hablan de adoración, aún entre los enamorados, aún entre los enamorados. Esto a veces me camina o no me camina. Yo te adoro, mi amor, le dice el novio a la novia, el esposo a la esposa o viceversa. Y utilizamos esa palabra para muchas cosas. Y yo adoro las arepas, yo adoro la tortilla, yo adoro los tacos al pastor, yo adoro una hamburguesa de Burger King o de Whataburger. Whataburger. Pero no es la palabra que tenemos que utilizar, porque ¿por qué la grandeza de la voluntad de Dios quiere que toda nuestra atención esté en la adoración a Él? ¿Por qué? Se habla de adorar a Dios, se habla de tener relación con Dios, pero a la hora de la verdad no se demuestra. Hablamos de leer todas las semanas la Biblia, todos los días la Biblia. Y a veces la Biblia reposa en nuestros carros. Cuando salimos de aquí, allí se queda hasta cuando volvemos a la iglesia. La adoración es un acto. La adoración es un acto, sí, es un acto. Pero más que un acto, es un proceso. Un proceso donde mientras más adoro, voy creciendo más en ello. Voy alimentando más mi vida y mi corazón en cuanto a eso. Tengo que adorar, tengo que llevar una vida de adoración como estilo de vida, eso debe ser así. En el acto de adoración nos reunimos para adorar a Dios, para honrarle, para reverenciar a Cristo. Y nos reunimos a través de ciertos patrones y directrices, ¿o no? Estaba por aquí una, por aquí anda. Aquí está la dirección de hoy. Hay patrones que tenemos que establecer, directrices que tenemos que establecer, porque evidentemente tenemos que hacer todo decentemente y con orden. Así que eso tiene que ser correcto. Pero dicho en una forma sencilla, más sencilla, realmente se refiere a ir de una etapa de inmadurez
en cuanto al conocimiento de Dios hacia una etapa de madurez en el cual pasamos nuestro egocentrismo a un lado y entronizamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando su ego está en su corazón, cuando su egoísmo está en su corazón, no podrá adorar, porque usted estará adorándose a sí mismo. Hermanos y amigos, lo que importa no es dónde rendimos culto. Lo que importa es la disposición de nuestra mente y nuestro corazón para quien rendimos culto. La verdadera adoración no es una mera fórmula de ceremonia, sino una realidad espiritual que está en armonía no con mi naturaleza, sino con la naturaleza de Dios, con la naturaleza del Espíritu Santo. La adoración debe ser también en verdad. O sea, debe ser transparente, debe ser sincera y de acuerdo a la palabra de Dios. Así debe ser la adoración. Cualquier acto que hagamos dentro de la adoración, pública o privada, que se salga fuera del canon de la Biblia, no está dentro de la voluntad de Dios, por muy precioso que se vea, por muy bonito que parezca o por muy sabroso que lo sintamos. A mí me preocupa muchas veces no levantar las manos cuando adoro en un determinado lugar, porque tal vez a lo mejor no estoy estorbándole a otros que en ese sitio no se levantan las manos para adorar. Yo no veo reglas, yo veo expresiones, y las emociones son buenas, pero no pueden dominarme, no deben dominarme a mí. Yo debo controlarlas por medio del Espíritu Santo y el poder de Dios. No puedo yo ponerme a hacer cosas simplemente porque me sale a hacerlas, porque entonces estoy poniendo mis emociones por encima de lo que es la adoración real. Así que si levanto mis manos, gloria a Dios por hacerlo, me encanta. Pero no levanto mis manos porque quiero hacerlo y que la gente me vea. Levanto mis manos porque en ese momento, en mi espíritu, adorando al Señor, está un hecho automático que hace que yo lleve mis manos arriba para darle a Dios, expresándole a Dios mi alabanza. Es una expresión. Pero yo puedo también expresarle a Dios mi alabanza y mi adoración estando quietos en mi lugar, sin ni hacer ningún movimiento. Y también le expreso mi adoración, porque Dios quiere adoración en espíritu y en verdad. ¿Por qué entonces la grandeza de la voluntad de Dios quiere toda nuestra atención en la adoración? Bueno, primero, porque Él desea nuestra adoración. Él desea nuestra adoración. Qué interesante, cuando estábamos viendo allí Apocalipsis capítulo 19, lo deben de tener ustedes, yo lo desmarqué, tengo que buscarlo ahora. Apocalipsis o Revelación capítulo 19 versículo 1. Allí en Apocalipsis 19:1 dice: después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba: aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Y el versículo 2 dice: pues sus juicios son verdaderos y justos, han condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra, ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Aquí vemos a un Dios que está orquestando. Dios orquesta la historia y la orquesta para demostrar su gloria. O sea, orquestar es dirigir, ¿ok? Cuando ustedes van a un concierto musical, vamos a decir, no un concierto, vamos a hablar de un recital o de una
no una coral, una filarmónica o una gran orquesta que está tocando en algún lugar. El director está haciendo todo lo que debe hacer para que el resto de aquellos músicos hagan su labor. Todos comprenden y entienden la mano del director y todos están bajo su dirección. Si ese director llegara a equivocarse o a hacer un gesto diferente, los músicos se van a confundir. Dios es el director de todo el universo y toda la historia está orquestada por Él, está dirigida por Él de tal forma que Él reciba la gloria. Él solamente está reclamando gloria para Él y nada más y nadie más. Y esto viene por medio de haber juzgado a los impíos. La palabra juzgar proviene de la palabra vengar. O sea, juzgar y vengar viene siendo lo mismo, son sinónimos en este sentido. En los originales dice, ha vengado. ¿Ok? Y en muchas de las copias que tenemos dice, ha juzgado. Y es igual. O sea, Él ha juzgado, Él ha vengado. Cuando se dice a los impíos, es porque verdaderamente todos éramos impíos. Y Él dejó caer su juicio sobre Jesús para sacarnos de la impiedad. Entonces, en segundo lugar, Dios le ordena a la iglesia gozar de su gloria. Dice el versículo 5: y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Fíjense qué contenido. El contenido dice que tenemos que alabar. Y antes del versículo 5 hay dos palabras que están allí. ¿Qué palabra es esa? Está repetida. Aleluya. Se relaciona esta palabra con este gozo. Aleluya. Quiere decir aleluya, que se escribe alet en hebreo, halet yu ya. Halet yu ya. Está compuesta de 3. Aleluya. Y encontramos que muchas veces los americanos dicen aleluya. ¿Ok? Y en hebreo es halet, termina en T, halet con doble L, H-A-L-L-E-T, halet, y luego dice I, latina, U, y luego ya, Y-A-H. Y-A-H es Yahvé, es Jehová Dios. Halet es alaben, U es ustedes. Aleluya, alaben ustedes a Jehová. Ahora se dan cuenta, a veces decimos unas palabras tan bonitas, oye, qué lindo, aleluya, gloria a Dios, pero no saben lo que están diciendo. Es como cargar una playera con algo que está escrito en otro idioma y resulta que me estoy insultando a mí mismo con lo que está allí o estoy insultando a los que lo están leyendo, porque yo no sé lo que decía cuando me puse la franela o la playera. Esta es una expresión que se usa para demostrar júbilo. La palabra aleluya no aparece en ningún otro versículo del Antiguo Testamento fuera de estos 15 salmos. Hay 15 salmos en el Antiguo Testamento que solamente tienen esta palabra aleluya. No se los voy a decir cuáles salmos son y los versículos, pero lo pueden bajar de la web mañana cuando ya el sermón esté en la web. La palabra aleluya termina con 2 consonantes hebreas, como les dije, y quiere decir Yahvé, quiere decir Jehová. Los hebreos no pronuncian el nombre de Dios nunca. Cuando están leyendo, no pronuncian el nombre de Dios, se quedan en silencio en esa parte. Pero la palabra Yah
Ya, que si la pronuncian en aleluya, quiere decir Yahvé. Yahvé. La palabra Yahvé no tiene vocales. Se le pusieron las vocales para poder entender qué decía, pero no tiene vocales. Ella quiere decir Jehová y es YHWH. O sea, traducida, transliterada al idioma español o al idioma inglés. Ellos decían más que todo Adonai, el Señor. Consideraban una blasfemia pronunciar el nombre sagrado de Dios. Por eso el uso de la palabra aleluya se hace de un modo reverente también. No todo el tiempo se hace. No se usa repetitivamente, ni como responso tampoco. O sea, aleluya, aleluya. No la utilizaban en ese sentido los hebreos. Forma parte del cántico, no de un responso. Está dentro de un canto, pero no de un responso. El responso ante la alabanza y las bendiciones siempre fue amén. ¿Ok? Amén. Cuando yo estoy predicando y digo algo interesante, amén, me gustaría escuchar de los oyentes. ¿Ok? Amén. Y ese es el responso. Así sea. En resumen, aleluya es una orden dada por Dios para que le alaben. Aleluya. Alaben ustedes a Dios. En tercer lugar, porque Él merece nuestra adoración. O segundo lugar, pues, porque Él merece nuestra adoración. O sea, Dios está reclamando nuestra adoración y nosotros tenemos que ser humildes delante de Él porque Él merece nuestra adoración. Observemos la grandeza de Dios en la adoración y lo tenemos en los versículos 1 al 4. Dice: después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba: aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Han condenado a la famosa prostituta con sus adulterios corrompía la tierra. Han vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron adorando a Dios y que estaba sentado en el trono, y dijeron: amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos los siervos grandes y pequeños que con reverente temor le sirven. Leí un versículo más. ¿Cuál es la grandeza de Dios? ¿Cuál es la grandeza del Señor? ¿Cómo la podemos medir? ¿Qué hay en Él? Fíjense, cuando vamos por los versículos 1 y 2, vamos a encontrar, en primer lugar, que Él es el Salvador. Amén. Amén, Él es el Salvador. Entonces, se relaciona la adoración con el Salvador a través de la redención. ¿Ok? A través de la redención. También Él es glorioso. Él es glorioso. O sea, Él tiene toda la gloria y toda la gloria a Él se le da. ¿Ok? Está en el versículo 1 eso también. Él es omnipotente. O sea, Él tiene ¿qué? Poder. Pero no el poder como el de aquella caricatura de hace muchísimos años que ustedes no conocieron. ¿Ok? Y que yo sí conocí porque tengo muchísimos años. Que decía: yo tengo el poder. Hay mucha gente que cree que tiene el poder. Hay mucha gente que vive pensando que tiene el poder. Los hombres en la historia creen que tienen el poder y después terminan en un ataúd. Ayer se celebró el 5 de mayo, un día muy precioso para México. Pero todos aquellos próceres después se enfrentaron unos a otros, matándose unos a otros. No le dieron crédito a todo lo que fue esa libertad que conquistaron en México. Entonces se dieron la espalda unos a otros. Así le pasó a Bolívar en Venezuela, en la Gran Colombia. Le dieron la espalda y murió solo. Era el poderoso Bolívar. Y así todos, cualquiera que se levante en este tiempo y se crea poderoso, terminará humillado
porque Dios es el único poderoso, el único poderoso. También Él es la verdad, Él es la verdad. Acuérdense, sus juicios son verdaderos, dice la palabra de Dios en el versículo 2. Sus juicios son verdaderos. Él es justo, su justicia es única y es implacable. Y es buena, pero a veces es muy, muy fuerte y difícil. La declaración dada en este punto de que sus juicios son verdaderos y justos son palabras dichas ante el altar en el capítulo 16, versículo 7, y tiene que ver con venganza y castigo divino sobre aquella civilización ramera y criminal con toda su corrupción, asesinando a los cristianos y maldiciendo a su pueblo. Él es eterno, Él es eterno. Siempre se utiliza esta expresión aquí. Por los siglos de los siglos, como dice en el versículo 3, por los siglos de los siglos se refiere a su eternidad. Pero también Él es soberano, Él es soberano, el rey que está sentado en su trono. Y por último, lo que no podemos olvidar, Él es santo, Él es santo. Separado, apartado, único. Ahora vamos a observar, acabamos de observar aquí la grandeza de Dios cuando se le adora. ¿Ok? Estamos dándole a Dios todos esos calificativos de su grandeza, y Él está recibiendo todo eso en Él, y él se goza en ver a su pueblo que le alaba, dándole a Él todos aquellos calificativos que Él tiene, títulos que Él tiene en ese sentido. Pero ¿y su pueblo? ¿Cómo tiene que sentirse el pueblo? Vamos a observar el gozo del pueblo en la adoración. ¿Cómo tenemos que sentirnos nosotros cuando adoramos? ¿Cómo debe ser? En el versículo 5 y 6 dice: y del trono salió una gran voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios. Esa es la palabra aleluya, ¿ok? Todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Y el verso 6 dice: después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos. Tremendo. Exclamaban: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios todopoderoso. Ahí vemos a un pueblo adorando, hermanos. Ahí vemos a un pueblo rindiéndose con reverencia, rindiéndose, dándole reverencia al Altísimo. Hermanos, y es interesante ver que dice que salía una gran voz, un estruendo, una multitud, como una catarata. Y a veces nuestros cultos, lo que se escucha son los músicos y los cantantes que están aquí, y el pueblo está leyendo, y apenas algunos mueven sus bocas. Si usted canta mal, no se preocupe. Y si se preocupa de que usted puede interrumpir al que tiene al lado, porque usted es como una campana de trapo. ¿Saben lo que es una campana de trapo? Las campanas son de metal, ¿verdad? Que tiñen y retiñen, trin, trin, trin. Pero si fuera una campana hecha de trapo, de ropa, de tela, no va a sonar. Y a veces las personas son campanas de trapo, sordas totalmente. No suenan, no escuchan, no entienden nada de eso, de música. Y cuando cantan, desafinan. Y a veces lo hacen entre el grupo, y el que está al lado, quisiera no estar al lado de esa persona. Bueno, váyase para allá atrás, no importa, y alabe al Señor y adórele si usted considera que está estorbando aquí adelante a otros, pero siga adorándole con su voz, porque le puede pasar como aquel hombre que adoraba en la iglesia con una voz que no servía para nada, no tenía ni melodía, ni tono, ni nada, y todo el mundo le huía al lugar donde él estaba sentado. Y cuando llegó al cielo, él le decía al Señor: Señor, perdóname, porque yo no pude adorarte y alabarte, no te podía cantar como lo hacían los demás. Yo sé que tú no podías escucharme. Y el Señor le dice: espérate un momento, en esa iglesia, al único que yo escuchaba alabándome y adorándome eras tú, porque lo hacía de corazón.
Esto es simbólico, esto no es real, esto es una parábola inventada por mí, pero lo que quiero decirles es que no importa si tu voz no es la mejor, y si no es la mejor, olvídate de venir a cantar aquí adelante, ¿verdad? Porque aquí están los que lo hacen mejor para poder dirigir a aquellos que están allá. Y es cierto, no sería tu talento, pero hazlo de todas formas allá. Y cántale al Señor. Y cuando estés solo en la ducha, hazlo. No te preocupes, ahí nadie ni la ducha se va a ofender por tu voz. En el versículo 7 dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado. Hermano, tenemos que adorar con gozo, no tenemos que adorar con tristeza. Aunque vengamos con los problemas que vengamos, aunque vengamos derrotados, miren, esto se llama aquí Iglesia de Bruce Hill, casa del alfarero. Aquí traes tus pedazos para que aquí Dios una tus pedazos, te vuelva a formar como barro en sus manos. Y eso es lo que estamos siempre haciendo, tratando de que la gente entienda de que este es un lugar donde viene a organizarse como adorador de Dios. Así que alaben con gozo y no se preocupen si aplaudieron, y es el único que aplaude, y le da las palmas. No, siga dando las palmas, no se preocupe si nadie más lo hace. Levante sus manos si usted quiere, levante sus manos. Sí, no se ponga a correr por todas partes, no queremos desórdenes de ninguna especie, eso no es adorar. Pero allí donde está puede expresarle a Dios. Aún conocemos gente que yo mismo lo hago, somos latinos, mire, por aquí corre sangre latina, sangre caliente. Y no quiere decir que la de los americanos no sea caliente, es caliente también, pero es diferente. No vibra como vibra la sangre del latino, ¿verdad? Entonces la cadencia del cuerpo. Pero yo he visto muchos americanos haciendo eso. Yo he visto en Bruce Hill muchos americanos que levantan sus brazos y están cadenciando sus cuerpos, no se mueven del lugar, pero lo hacen. Así que su cuerpo expresará aquel calor, aquel ardor por la adoración al Señor. No tenga pena. Cuando usted haga algo que está fuera de orden, yo se lo voy a decir. Y en el versículo 8 dice: y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino representa las acciones justas de los santos. ¿A quién se le ha concedido vestirse así? ¿A Dios? A la novia. ¿Y quién es la novia, hermanos? Levanten la mano los que son la novia del Señor. Yo levanto la mano. Yo soy hombre, pero soy la novia de Cristo. Soy parte de esa novia preciosa. Ariel, ¿tú eres la novia del Señor también? Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno. Así que no hablemos mal de ninguna otra iglesia, no hablemos mal de ningún otro hermano, no hablemos mal de eso, porque Dios no le gusta que hablen mal de su novia. ¿A usted le gustaría que hablaran mal de su novia, de su novio, de su esposo o su esposa? No, ¿verdad? Así que mucho cuidado con criticar otras denominaciones, otras iglesias, no importa. Lo que ellos hagan no interesa, está bien, si ellos lo hacen. Allá en el cielo ya veremos. Y entrarán los presbiterianos a la oficina de Pablo, y Pablo les dirá: ustedes hicieron esto y esto y esto mal, las cosas son así. Y decían: uy, Pablo tiene razón. Y salían con sus manos en la cabeza como a los 15 minutos de haber entrado a la oficina y decían: ay, Pablo tiene razón. Después entraron los hermanos pentecostales y Pablo les dijo: ustedes y les puso las cosas como eran, hicieron esto bueno y esto no estaba bien, y salieron en 15, 20 minutos también ellos, y así cada denominación. Pero llegaron los bautistas y entraron los bautistas, los representantes de los bautistas. Entramos allí a la oficina de Pablo. Pasó 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, y Pablo sale corriendo de la oficina rascándose la cabeza a él y dice: uy, estos bautistas, Dios mío. Y los bautistas salen detrás de Pablo y le dicen: no, Pablo, lo que pasa es que tú quisiste decir esto. Este chiste malo, que me toca a mí porque soy bautista realmente, lo que quiere decir es que muchas veces las denominaciones, por eso puse a los bautistas, quieren interpretar las cosas tal cual como ellos consideran, ¿verdad? Cualquier denominación.
Pero en el cielo, cuando estemos en la presencia de Dios, estará la novia completa, sin distinción. No estarán unos encadenados ni otros libres. No estarán unos calladitos y otros brincando. Ahora todos estaremos delante del trono, gozándonos con reverencia y preparados para adorarle a Él. Y así tenemos que estar hoy, preparados. Hermanos, esto es interesante. Él merece nuestra adoración. Y merece nuestra adoración porque Él desea nuestra adoración. Y por último, porque Él nos atrae. Él nos atrae así, a su presencia. Nos atrae como un imán. Nosotros no venimos a la iglesia simplemente porque hoy tenemos que cumplir. No, hermanos, y ese problema a veces lo tenemos en mente y por eso es que estamos llegando tarde a la iglesia. Porque tenemos tantas cosas que hacer antes, porque la iglesia no es lo más importante ese día. Hermanos, miren, he resuelto ser un poco más duro y menos flexible para que puedan entender que aquí hay que estar a las 11 en punto, comenzamos con los que estén. Así que usted se pierde preciosos momentos de adoración, pierde leer la Biblia al principio, pierde escuchar la música y compartirla, pierde las oraciones, pierde muchas cosas importantes porque ya llega casi cerca de la predicación. Y la predicación no es solo sino el clímax de todo el programa. Estamos aquí para irnos elevando y poder llegar a estar listos para recibir la palabra de Dios. Pero no es que ahora vamos a bajar, es que seguimos subiendo y tenemos que salir bajo esa línea al terminar. No permitas que el sueño del día domingo o que la cama se te pegue, el colchón se te pegue de las espaldas. No lo permitas. Tienes que estar presente a la hora, porque Jesús estuvo presente a la hora de morir, murió y no esperó morir más tarde. Lo que hizo, lo hizo en el mismo momento. Cuando Dios creó la tierra, la hizo justamente en el momento en que ya Él lo tenía planificado. Y Jesucristo tiene una venida y Dios solamente sabe el día y la hora, pero ese día y la hora ya está establecido y nosotros no podemos poner día ni hora. El Señor sabe cuándo vendrá, por eso tenemos que estar alerta, porque el Señor podría venir el mes que viene. El Señor podría venir la semana próxima. El Señor podría venir ahora mismo. ¿Estás listo? Él nos atrae. Tengamos cuidado con el peligro de una adoración centrada en el hombre. A veces centramos la adoración en el hombre. A veces es el hombre, pero a veces también somos nosotros los culpables cuando queremos hacer todo nosotros y tratamos más algunos de hacer todo. Es como el pastor que es el pastor orquesta. Ustedes lo ven que dirige la música. Ustedes lo ven que a lo mejor toca un instrumento en la iglesia. Ustedes lo ven que él ora. Ustedes lo ven que él predica. Ustedes lo ven que hasta recoge la ofrenda. Y se centra todo en él. Primero está criando flojos en su iglesia que no hacen nada, ni buscan hacer nada porque todo lo hace el hombre orquesta. Y no le damos oportunidad a los pastores, a la gente para que participen y hagan. A lo mejor usted es más útil haciendo una cosa que yo estoy haciendo y que me está quitando a mí el tiempo que yo debería estar utilizando para otra cosa. No podemos centrar la adoración en el hombre. No centren nunca la adoración en ningún hombre. Ningún pastor es mejor que otro, ni menos ni más que otro. Los pastores todos compareceremos también ante el trono del juicio final. Los pastores estaremos en dos juicios, porque estaremos allí en las bodas del Cordero dándole al Señor, a nuestro Dios, razón de la iglesia.
y como hombres comunes y corrientes, tendremos que tener también un juicio final. No hay en el mundo entero ningún pastor que sea superior a otro. No lo hay, aunque tenga un poco más de popularidad. Dios usa a todos de una manera igual. Y el primero que tiene que encajarse en todo esto que estoy predicando soy yo. No es por dar el ejemplo, no es por dar el ejemplo. Es porque si yo les dirijo a ustedes, yo tengo que lavar sus pies y no esperar que ustedes me los laven a mí. Es peligroso entonces centrarnos en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre hace del lugar, del sitio donde se encuentra, su propio templo, su palacio. Esto no es un palacio. Uy, cuánto quisiera yo ya que llegara el summer, ya las vacaciones, para comenzar a arreglar todo esto y empezar a poner el chirroy, a pintar y a poner los banners, las lámparas y todo lo que vamos a hacer aquí. Y ya conseguí el dinero, esa es una de las bendiciones. ¿Ok? Ya conseguí el dinero. Así que los necesito aquí 1, 2 o 3 sábados, a todos y todas. ¿Ok? Junto con los hermanos americanos de Blue Hill y los de North Shelby y de una iglesia hispana que va a venir desde Talavera para acá a ayudarnos. Interesante. Y vamos a transformar esto acá. Pero no importa si no lo transformamos. Ustedes se podrán imaginar allá en el Medio Oriente. Ustedes pueden imaginarse allá en la ventana 1040, donde están los países árabes, donde es prohibido hablar de Cristo, dónde y cómo se reúne la iglesia. En huecos, en cuevas. En España durante la dictadura de Franco, que hubo una prohibición a los evangélicos y una persecución contra los evangélicos. Hacían las casas y le ponían doble pared en un lugar donde solamente 2 personas podían estar juntas. Imagínense, yo aquí y otro acá. Y se metían todos en ese pasillo y una persona allá dirigiéndoles y predicándoles en medio de 2 paredes cerradas totalmente, para que cuando la policía llegara no supiera que ahí se reunía una iglesia. Unos 2, 3 bombillitos alumbrando, focos. Y cuando cantan, ahora vamos a cantar el himno número tal, cuán grande es Él. A ver, todos. Y ya cantaban, Señor mi Dios, pero no podían gritar. O se iban al bosque. Cuando bautizaban a alguien, se iban hacia las azoteas de los edificios más altos y ahí ponían algo que pudiera asemejarse a una piscina, a una alberca, pero muy bajita, donde el pastor se arrodillaba en la parte de afuera y se sentaba la persona allí y la acostaba y la volvía a levantar en un poquito de agua. ¿Saben lo que es persecución? No saben lo que es persecución. Podemos vivir una persecución moral, podemos vivir una persecución espiritual, podemos vivir una persecución de parte de la gente de otras religiones, pero la persecución a causa de Cristo en esos países es horrible. No la resistiríamos, y son las iglesias que más crecen y son las iglesias que más se rinden en adoración al Señor. Dios nos atrae a Él mismo. No importa los peligros. Tengamos cuidado con el peligro de la adoración centrada en el hombre. Tengamos cuidado del peligro de una devoción en un lugar incorrecto. Hay lugares incorrectos. Hay sitios que no son correctos para adorar a Dios. A Dios no se le puede adorar en ningún antro. Es imposible que usted vaya a una discoteca, a un lugar, para adorar a Dios. Y si usted va a un antro siendo creyente, teniendo a Cristo en su corazón, usted está llevando a Jesús al antro. Un hijo de Dios, metido en un lugar que no le corresponde.
Una persona así nunca puede adorar ni allí ni en ningún otro sitio. El peligro de motivos en el lugar incorrecto. Un lugar incorrecto trae motivos incorrectos, y motivos incorrectos nos llevan también a lugares incorrectos. ¿Cuál es tu motivo para adorar a Dios? ¿Sentirte bien? No es lo central. Llegué a la iglesia, qué bonito estuvo el servicio, canciones tan preciosas, ese grupo sí canta, el pastor predica un poco largo, pero bueno, de todas maneras es interesante las lecciones que nos enseña, pero nuestra iglesia, tanto amor, no somos muchos, pero nos sentimos acompañados, y yo sé que la iglesia va a crecer, la iglesia está bonita. Y otro dirá, no, qué local tan feo, es negro y gris, y a veces los músicos, no sé, bueno, es lo mejorcito que hay. A veces voy a otras iglesias y eso es horrible cómo tocan los músicos. Y así es un mercado. ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Qué ofrece el pastor Eduardo Torres en la iglesia de Brook Hills? ¿Qué está ofreciendo David Platt en la iglesia de Brook Hills? ¿Qué ofrece el hermano Alan Murphy como pastor de la iglesia de North Shelby? No, esto no es oferta y demanda. Yo no vengo a la iglesia porque las cosas que veo en la iglesia me gustan o no me gustan. Yo vengo a adorar. Entonces, los lugares incorrectos, los motivos en los lugares incorrectos son problemas, y el peligro también del éxito. Del éxito. Es como cuando están en el teatro y ahí esa obra hizo llorar a todo el mundo. Y allí toda esa obra, todos aquellos artistas hicieron que la gente se arrastrara por el suelo, que llorara, que se alara de los pelos por todo aquello tan impresionante de aquel acto tan bonito que hicieron, tan vívido, tan real. Se cerró el telón, se abrió el telón y todos salieron allí dando gracias. Aquellos aplausos invadieron todo el lugar. Se cerró el telón y se abrió el telón nuevamente. Ahí estaban todavía reverenciando al público, porque el público los reverenciaba a ellos, diciéndole qué éxito. Se cerró el telón por última vez. Todos se fueron a la parte de atrás, descorcharon unas botellas de champaña, tenían allí mucha comida y todos contentos y alegres, y el público salía llorando porque todavía aquella obra estaba calando en su corazón. Eso fue lo que pasó con La Pasión. Tremenda película. Es un film, un movie, pero precioso. Si ustedes quieren volverlo a ver, si ya lo vieron. ¿Ustedes vieron La Pasión? ¿No la ha visto? Vamos a pasarla aquí un domingo, un sábado o un viernes. Y esa película de La Pasión es tan real. Pero después, cuando vieron el éxito de taquilla, los millones que se vendieron en taquilla, a celebrar el éxito. Así pasa con algunos predicadores en el mundo. Lamentablemente esa es la realidad. Con algunas iglesias donde no se va a adorar realmente, sino al predicador, que apenas sale. Es como que saliera de aquí, que hubiera un ascensor aquí y uno está abajo y el ascensor lo sube aquí y lo saca y todo el mundo aplaude como si fuese un galán cantante de estos. Qué peligro. Muchas veces el peligro del éxito es el peligro del éxito malentendido. Malentendido. Sí debe haber un éxito y debemos salir exitosos del servicio, pero en el Espíritu Santo. Ese es el éxito. Creamos en el poder de una adoración centrada en Dios. Tenemos que creer en eso, ya para finalizar. Una adoración centrada en Dios. El versículo 10, allí en el capítulo 19 de Apocalipsis, dice: me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. El ángel le está diciendo a Juan: mira, Juan, espérate, no me adores, yo soy un ángel. A los ángeles no se les puede adorar. ¿Cómo es eso, pastor? No puede adorarse a los ángeles, no se le puede pedir a los ángeles, no podemos creer en los ángeles. Los ángeles existen y tienen un propósito de Dios para con cada uno de nosotros y para con su creación, pero no son seres a los cuales debemos adorar. Así que si usted sabe de algo que tiene que ver con adoración de los ángeles, aléjese. Eso es satánico.
la adoración a los ángeles es satánico. Si usted hasta ahora había creído que tener una figura en su casa, un ídolo de un ángel, de un arcángel como Gabriel o cualquier otro de esos, mire, deseche esa imagen, destrúyala, como cualquier otra imagen de cualquier otro ser, que aunque se diga que es Cristo, no lo es, porque esa es solamente una imagen, y échelo fuera de su casa, de su presencia. Aquí está diciendo, fíjense, la adoración debe estar centrada en Dios. Dice, adora solo a Dios, adora solo a Dios, le dice el ángel. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Adora solo a Jesús. Si tú adoras a otro, estás en las manos del diablo. Así te lo digo. Si tú tienes a otro adorando, a otro ser, reverenciándolo, lo que sea, la palabra que quieras usar, es solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el único y verdadero Dios al que tenemos que rendirnos. Dios el Padre nos busca entonces para adorar. Él nos busca. Dios el Padre nos permite adorar. Dios el Padre nos dirige a adorar. Eso es básico. Eso es básico. Juan 4:24 lo dice. Dios busca verdaderos adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no está buscando adoradores que simplemente vengan y se ofrezcan. Dime, yo sé de lugares donde supuestamente se adora a Dios, que donde se contratan músicos para que vengan a tocar, y tales músicos no son cristianos. En una iglesia allá en Venezuela sucedió algo tan difícil, tan crítico en un momento dado, porque el hijo del pastor tocaba el piano, pero el pastor no tenía cuidado de su hijo y no sabía nunca qué estaba haciendo su hijo. Pero el hijo del pastor tocaba el piano. Y resulta ser que su hijo andaba en drogas con grupos malos, a escondidas. Pero como todo sale a la luz, no hay nada de lo que hagamos en este mundo que no salga a la luz. Salió a la luz su pecado y su error. Qué vergüenza para la iglesia de que el pianista, hijo del pastor, era un drogadicto. Andaba en malos pasos, hasta robaba para comprar droga ya. Bueno, el muchacho se arrepintió, se apartó, se disciplinó, etcétera, etcétera, y pasó un tiempo y lo incorporaron nuevamente porque el muchacho se arrepintió y volvió otra vez, y su padre murió. Este muchacho, con la muerte de su padre, la iglesia no sabía quién iba a poner de pastor, entonces tenían que buscar la manera de llamar a un pastor. Y el muchacho se conocía todos los mensajes de su padre, el muchacho sabía todas esas cosas, tenía los mensajes de sus padres y podía predicar. Y el muchacho predicaba muy bien también, aparte de tocar el piano, él predicaba. Y un día le dijeron, ¿y por qué no te quedas como pastor de la iglesia y sucedes a tu padre aquí, verdad? Y él se puso a llorar en el púlpito un día que estaba predicando y dijo, lo que pasa es que yo no soy cristiano. Se había restaurado de las drogas, pero nadie le había señalado a ver si verdaderamente él era un creyente. Y no era un creyente. Y la iglesia se puso alrededor de él, se levantó, y alguien vino y le dijo, pero tú sabes lo que es Jesús. Y le compartió de Cristo ahí delante de todos, y él llorando se arrodilló, pidió perdón, aceptó a Cristo en su corazón. Y hoy pastorea la iglesia. ¿Se dan cuenta de la historia? A veces es Dios quien la dirige. No, es siempre Dios quien la orquesta. Es Dios quien la ha hecho. La historia está en las manos de Dios, no en las manos del hombre. El hombre no hace historia, el hombre es parte de ella. Dios es el que hace la historia. Y Él cambia las vidas si la vida se entrega totalmente a Él y se rinde en Él, con Él en adoración. Cuando dice, como dijimos antes, Dios es espíritu, Él no se limita a un estado físico, Él está presente en todo lugar.
no es donde adoramos, hermanos, no es el sitio donde estamos adorando, es a quién estamos adorando, porque Dios está en todo lugar. Si un día tuviéramos que salir de este local y no tenemos un sitio donde ir, bueno, quizás a lo mejor les diría, vamos, yo voy a pedir permiso al condado para que me deje tener en un parque el servicio. Y todos los domingos nos reunimos en un parque y adoramos a Dios en un parque o en una de nuestras casas. Lo que fuere, Dios está en todo lugar, Él solamente quiere ver nuestra actitud como adoradores. Y recuérdense esto: nadie adora por sí mismo. Es Dios quien está en nosotros dirigiendo nuestra adoración, porque el Espíritu Santo que intercede por nosotros ante Dios es el que también nos dirige a nosotros, nos enseña sus palabras. La palabra de Cristo nos enseña sus promesas, nos enseña sus promesas. Hermanos míos, la grandeza de Dios es más que suficiente para captar nuestra atención, encender nuestro afecto y dirigirnos a una adoración humilde hacia Dios. Hacia Dios. Atendamos el llamado de adorar. Atendámoslo. Demostremos la gloria de Dios. Gocémonos en su grandeza, porque la grandeza de Dios es más que suficiente para captar nuestra atención, es más que suficiente para encender nuestras vidas con afecto y amor hacia Él, es más que suficiente para dirigirnos humildemente hacia Dios. Recordemos, la palabra adorador se interpreta como hacer reverencia, dar obediencia. Implica el acto de cuando el perrito lame la mano del amo en señal de servicio fiel todo el tiempo y sin condiciones. Eso quiere decir la palabra adorador. Proskuneo en griego, o proskuneo en griego. Pros, hacia. Kuneo, besar. ¿A quién besamos? A Dios. Cuando adoramos, hermanos, estamos literalmente besando a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Es emocionante o no lo es? ¿Es precioso o no lo es? Que estamos dándole un beso al Señor cuando estamos cantando, le estamos dándole un beso al Señor cuando nuestro corazón está dispuesto a adorarle, cuando no nos sentimos agobiados delante de Él, cuando sabemos que todo lo que aprendemos tiene un tiempo de aprendizaje y que tengo que llevarlo a la práctica. Por eso hay que aprenderlo. Por eso lo tenemos que enseñar. Por eso. Porque Dios está esperando verdaderos adoradores. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Eres tú un verdadero adorador? ¿O hasta ahora te estás enterando de cómo hacerlo? ¿Tienes tú el Espíritu de Dios en tu corazón? Verdaderamente, honestamente con Dios, no conmigo, con Dios. ¿Eres tú parte de su pueblo? ¿O simplemente perteneces a una religión, a una denominación de alguna iglesia? ¿Eres tú? ¿Sientes que verdaderamente y sabes que verdaderamente Cristo mora en tu corazón? No porque tú dices, no, sí, yo tengo a Cristo todos los días, yo rezo en la mañana y en la noche, yo hago esto, yo no le hago mal a mi prójimo, yo ayudo a las viejitas a pasar la calle. En fin, hay muchas cosas que hago que son buenas, pero la palabra de Dios dice que no por eso te vas a salvar. Te vas a salvar única y exclusivamente por aceptar el sacrificio vicario de Jesús en la cruz del Calvario, por acercarte a Él y decirle, quiero adorarte, Señor, pero no puedo porque no soy un adorador. No soy un adorador. Ahora quiero adorarte. Perdona mis pecados. Toma mi vida. Lávame con tu sangre, porque soy un gran o una gran pecadora. Y como pecador sé que no puedo acercarme a tu presencia. Pero quiero que la sangre de Cristo me limpie y me lave. Y yo hago de ese sacrificio de Jesús en la cruz mi propio sacrificio para estar delante de ti y decirte, te amo, Señor, recíbeme cual soy.
Muchas gracias, Padre de la Gloria, por este tiempo. Ha sido un mensaje cargado de muchas realidades. Y sabemos, Padre amado, que muchas veces hay muchas cosas que se nos escapan. Gracias porque tenemos esas notas y las podemos revisar en la casa. Muchas gracias, Señor. Bendice nuestra vida. Ahora nos vamos a postrar delante de ti para rendirte a ti, el único y verdadero Dios, nuestra gran adoración. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.